Hola, bienvenidos a mi canal. Te invito a suscribirte y a que me regales una manita hacia arriba. Óscar Arnulfo Romero y Galdames nació el 15 de agosto de 1917 en la ciudad Barrios, departamento de San Miguel, El Salvador. Era el segundo de 8 hermanos, hijos del matrimonio formado por Santos Romero y Guadalupe Galdames. Fue bautizado el 11 de mayo de 1919 en la iglesia parroquial de su ciudad natal. Desde niño tuvo una salud muy frágil. En la escuela pública donde estudió, destacaba en materias humanísticas más que en matemáticas. Desde su infancia practicó la oración nocturna y la veneración al Inmaculado Corazón de María. En 1930, a la edad de 13 años, ingresó al seminario menor de la ciudad de San Miguel, que estaba dirigido por sacerdotes claretianos. Posteriormente, en 1937, entró en el seminario de San José de las Montañas de San Salvador. Ese mismo año se trasladó a Roma, donde continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Vivió en el Colegio Pío Latinoamericano, casa que alberga a estudiantes de Latinoamérica, hasta que llegó a ser ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 a la edad de 24 años. En Roma fue alumno de Monseñor Giovanni Battista. Regresó a El Salvador en 1943, siendo nombrado párroco de la ciudad de Anamoros de la Unión. Después fue enviado a la ciudad de San Miguel, donde sirvió como párroco en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz y como secretario del obispo diocesano Monseñor Miguel Ángel Machado. Posteriormente fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de San Salvador en 1968. El 20 de febrero, mientras la arquidiócesis se preparaba para la toma de posesión del nuevo arzobispo, el país celebraba elecciones presidenciales. Luego de los comicios, el 26 de febrero, el Consejo Central de Elecciones declaró vencedor al general Carlos Humberto Romero, candidato del Partido de Conciliación Nacional en el poder desde 1962. Las fuerzas opositoras denunciaron un fraude electoral de grandes proporciones y convocaron a una concentración popular en la Plaza Libertad de San Salvador. El 28 de febrero, las fuerzas de seguridad gubernamentales disolvieron violentamente esta concentración popular, con un saldo de decenas de muertos y desaparecidos. Durante la semana anterior a la toma de posesión de Romero como arzobispo, el gobierno del presidente Arturo Armando Molina arrestó y expulsó del territorio salvadoreño a los sacerdotes Bernard Surville, estadounidense, y Willy Broad de Naux, belga, miembros del clero arquidiocesano. 3 semanas antes, a finales de enero, había sido arrestado y expulsado del país el sacerdote colombiano Mario Bernal. El 22 de febrero, Romero tomó posesión del cargo de arzobispo de San Salvador en una ceremonia sencilla celebrada en la capilla del Seminario Mayor de San José de la Montaña, a la que asistieron el nuncio apostólico Emanuel Gerada y los demás obispos de El Salvador. Ese mismo día, el gobierno anunció que varios religiosos que se hallaban fuera del país, entre ellos el español Benigno Fernández y el nicaragüense Juan Ramón Vega Mantilla, no debían regresar al país. El 5 de marzo, durante una asamblea especial de los obispos, se eligió a Romero como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se preparó un comunicado para denunciar la persecución de la Iglesia en el país. El 12 de marzo de 1977, Rutilio Grande, SJ, amigo íntimo de Romero, fue asesinado en la ciudad de Aguilares junto a 2 campesinos.
Grande llevaba 4 años al frente de la parroquia de Aguilares, donde había promovido la creación de comunidades eclesiales de base y la organización de los campesinos de la zona. El propio presidente de la República informó a Romero sobre la muerte de Grande, prometiendo una investigación sobre los hechos. El arzobispo reaccionó a este asesinato convocando a una misa única para mostrar la unidad de su clero. Esta misa se celebró el 20 de marzo en la Plaza Barrio de San Salvador, a pesar de la oposición del nuncio apostólico y de otros obispos. Monseñor Romero denunció en sus homilias los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros y de sus sacerdotes, y de todas las personas que recurrieran a él. En 1978 y 1979, en esas fechas, cambió su predicación y pasó a defender los derechos de los desprotegidos. En el contexto de violencia y represión militar que vivía en el país en ese entonces, Rutilio Grande se refirió sin temor a los textos de conferencias de Medellín y pidió una mayor justicia en la sociedad. Durante los 3 años siguientes hizo homilias transmitidas por la radio diocesanas. Denunciaba la violencia tanto del gobierno militar como de los grupos armados de izquierda. Señaló especialmente hechos violentos como los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas cometida por los cuerpos de seguridad. En agosto de 1978 publicó una carta pastoral donde afirmaba el derecho del pueblo y la organización y el reclamo pacífico de sus derechos. Durante este periodo, Monseñor Óscar Romero fue seguido de cerca por la dictadura cívico-militar argentina, ya que consideraban su prédica como marxista y subversiva. En la comunicación de la Cancillería de Argentina puede rastrearse esta documentación. El 9 de marzo de 1980, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, se encontró un portafolios de color negro colocado debajo del altar mayor. La persona que notó su presencia, identificada como el sacerdote Ramiro Jiménez, notificó inmediatamente a la extinta Policía Nacional. El detective Juan Francisco Alas, experto en explosivos de la Policía Nacional, desactivó la bomba, que estaba compuesta por un interruptor y un radiotransmisor conectados a 3 baterías. Según investigaciones, la bomba se accionaría en el momento que Monseñor Óscar Arnulfo Romero oficiaría una misa en memoria de Mario Zamora Rivas, un exprocurador general y exsecretario general del Partido Demócrata Cristiano, asesinado el 23 de febrero de 1980 y en su lugar de residencia. La gestión de la Fiscalía General de la República no hizo ninguna investigación formal del caso. En octubre de 1979, Romero recibió con cierta esperanza las promesas de la nueva administración de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero con el transcurso de las semanas volvió a denunciar nuevos hechos de represión realizados por los cuerpos de seguridad. El 2 de febrero de 1980, la Universidad Católica de Lovaina restringió a Romero con el doctorado honoris causa como reconocimiento por su lucha en defensa de los derechos humanos. En ocasión de recibir ese título honorífico, Romero pronunció un discurso considerado como su testamento profético. El 23 de marzo de 1980, un día antes de su muerte, Romero hizo desde la catedral un enérgico llamamiento al ejército salvadoreño en su homilia titulada La Iglesia, un servicio de liberación personal comunitaria trascendente, que más tarde se conoció como homilia de fuego. Porque Monseñor Romero dijo: yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo.
matan a sus mismos hermanos y campesinos, y ante una orden de matar, de que un hombre debe proveer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan ante su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirve las reformas si van teñidas con tanta sangre en nombre de Dios, pues, y en nombre de ese sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo. De manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios. En 1993, la Comisión de la Verdad, creada por los Acuerdos de Paz de Chapultepec para investigar los crímenes más graves de la Guerra Civil salvadoreña, concluyó que el asesinato de Monseñor Romero había sido ejecutado por un francotirador. En 2004, una corte de Estados Unidos declaró civilmente responsable del crimen al capitán Saravia. El 6 de noviembre del 2009, el gobierno salvadoreño, presidido por Mauricio Funes, decidió investigar el asesinato de Romero para atacar un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000. 31 años después del asesinato, se conoció el nombre del asesino de Romero, Marino Samayor Acosta, un subsargento de la sección segunda de la extinta Guardia Nacional y miembro del equipo de seguridad del expresidente de la República, quien manifestó que la orden para cometer el crimen del mayor Roberto de Abolición, creador de los escuadrones de la muerte y fundador de Arena, y del coronel Arturo Armando Molina. Marino Mayor Acosta habría recibido $114 por realizar esa acción. Marisa Abusón, hermana de Roberto Abusón, pero contrapuesta a su forma de pensamiento, creó años más tarde la fundación que promovió la beatificación del obispo salvadoreño. Y hasta acá concluyo con el video del día de ahora. Si te ha gustado, te invito a que me regales una manita hacia arriba, suscríbete a mi canal, activa la campanita opción todas. Así YouTube te notificará cada que suba video nuevo. ¡Nos vemos!